Y luego, para colmo, yo soy disléxico, muy, muy disléxico, hasta un punto casi de autismo. No hablé hasta los 5 años y pico. Y eso, pues, lógicamente, en esa época no se entendía. Y eso, pues, te hace, por un lado, aislarte, y por otro lado, observar mucho. Ujú. Yo observaba mucho a los adultos, sobre todo cómo hablaban. Y yo recuerdo que absorbía mucho el lenguaje. Y, y bueno, y esa parte de estar en mi mundo me ayudó mucho precisamente, pues, a pasar momentos muy malos, en el sentido de que, bueno, pues básicamente naces como incomprendido, pero no como víctima. Nunca he sido una víctima, simplemente que no entendía el mundo no entendía a mí, punto. Ujú. Pero yo me montaba mis movidas y bueno, y eso me ayudó mucho a crecer. Y bueno, la verdad es que lo llevé fatal en el colegio fue terrible, pero pues bueno, pues poco a poco, a ver, era terrible en el sentido de que había asignaturas que de repente llegaba y sacaba matrícula de honor y otras cero. ¿Por qué? Pues porque te entraban o no te entraban, punto. O sea, Ujú. yo me sentaba a estudiar biología, curioso, porque nunca he sido de biología, siempre he sido de letras, y me entraba muy bien toda la parte de biología, llegaba al examen, lo hacía en 5 minutos, me iba, matrícula. Al siguiente examen, cero. Entonces, claro, la gente pensaba que tomaba el pelo a alguien, y no era cierto, es que no entendía el mundo, te lo juro. Lo sigo sin entender. Eso es muy bueno para mi profesión. Ujú. ¿Por qué? Porque al final yo lo que hago es resolver problemas de comunicación. Me Ujú. llega un cliente y dice, tengo un producto con estas características que no vende lo suficiente o tiene que vender todo esto, y hay que verlo de un modo diferente. Y eso a mí me ha ayudado a tener un mundo interior, sobre todo audiovisual. Yo estaba muy absorto en el cine toda mi vida, Ujú. pero de un modo muy, muy bestia. O sea, supongo que, como todos los niños, tenía películas guardadas en todo el diálogo, pero en mi caso es que de verdad las vivía. Entonces, ¿qué ocurre? Que este lenguaje audiovisual interno me ayudó mucho a entender posteriormente lo que era la publicidad. Eh, y bueno, y la verdad es que al final la cabra tira al monte. Mi padre trabajaba en publicidad, yo acabé estudiando publicidad, trabajando en su agencia de publicidad, yéndome de su agencia de publicidad y volviendo después, pero básicamente con el tiempo me ayudó muchísimo a hacer lo que hago hoy, ¿no? Que es absorberte del mundo, pasar de todo, intentar crearte un submundo, un punto de vista atractivo y ofrecérselo a los demás, ¿no? Y eso me ayuda, o sea, para eso para mí es algo muy rápido. O sea, por ejemplo, yo estoy escribiendo un briefing, me lo Ujú. están dando y salgo de la habitación con la solución. Y no es que sea muy listo, es que es una falta muy entrenada. O sea, durante muchos años estás ya pensando lo siguiente. Eso es un error en muchos casos, porque es una falta de escucha. Escuchar es estar entregado a lo que te dicen. Yo reconozco que eso es un problema. Que te cuesta escuchar. De todas maneras, me parece como muy curioso, ¿no? O sea, lo que nos traes de, o sea, de cómo de pequeño, o sea, ese fefo pequeño que le costaba comunicar, o sea, incluso nos has dicho que hablaste, empezaste a hablar más tarde, te costaba comunicarte, y ahora, No tenía impulso. O sea, mis padres pensaban que era sordomudo. O sea, me llevaban al médico pensando que me llamaban y yo no hacía ni caso, yo estaba en mi mundo. Me llamaba, claro, ten en cuenta cómo era la psiquiatría y la psicología de esa época. Los niños eran tontos o deficientes, no había un punto intermedio. Y no critico, simplemente es una cultura diferente. sí, sí, Entonces, ¿qué ocurre? evolucionando todo, claro. Claro, entonces, el niño, si te llaman y no haces ni caso, pero no porque no quisiese hacer ni caso, sino que está absorto en una especie de, como de nube de pensamientos, así de fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que te llevan al médico, el niño es sordo, no, el niño no es sordo. Pues el niño es mudo, pues no, tampoco, el niño habla, pues el niño es gilipollas. El niño tiene algún tipo de deficiencia. No, mis padres llegaban a pensar que yo tenía mucha mala leche, cosa que tengo, pero no en ese sentido, ¿no? Y entonces al final dijeron, no, es una dislexia, pero es que no es dislexia, porque es que el niño tiene problemas de... Entonces, ya sabes que va por Claro, o sea, hay rangos de... muchas escalas de grises, claro, no es blanco y negro, es siempre... Claro, No, pero decía que me parece muy curioso cómo de pequeño te costaba comunicarte y ahora, o sea, haces de tu profesión, o sea, tú ayudas a comunicar a otros, o sea, es decir, la evolución que ha habido de cómo de la... o sea, ahora igual le pego un cuchillazo al latín, pero virtus necessitas, ¿no? O sea, es decir, o sea, de la necesidad sale la virtud, es decir, de cómo te costaba a ti y ahora cómo has aprendido y lo que decías, ¿no? De cómo ya sales de la reunión sabiendo exactamente cómo tienes que comunicar esto. O sea, cómo es, no solo has eso ha sido... conseguido superar este límite, pero hacer de ello tu profesión. Eso, hay mucho de mi padre ahí, ¿eh? Mi padre es muy cabezón, muy insistente, y mi madre también, cuidado.
Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con mi padre, yo durante muchos años fui el chico de recados, el que limpiaba el almacén, el que llevaba los sobres a los clientes, ¿no? Ujú. Yo siempre he sido una persona extremadamente tímida. Lo digo tal cual, ¿eh? O sea, a mí me cuesta mucho. Profesionalmente no, porque me siento muy, muy a gusto, pero socialmente no. Eh, es algo que trabajo mucho, ¿eh? Ujú. Pero a lo que voy, el tema está en que yo recuerdo que yo iba a dejar un sobre a un cliente y según Ujú. salía del despacho me ponía a llorar, no delante de ellos, sino los nervios, ¿no? Entonces, claro, mi padre me dijo, esto no puede ser, tío, esto no puedes pasar tan mal. Tú imagínate presentar una campaña con 12, 15, 20 personas y les estás convenciendo, ¿no? Entonces, de no poder ver a una persona en un entorno porque te rompes Ujú. a dominar la situación, solamente hay una parte, es trabajo, 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 trabajo. Claro. Me tocó, bueno, decidí estudiar marketing también, porque estudié publicidad, luego estudié marketing ¿dónde fue esto? En el SIC. Y Ujú. ahí descubrí lo que era la competitividad. Tu compañero con el que tomas un café te puede pegar una cuchillada. Entonces, ahí curiosamente no lo vi como una amenaza, sino como un estímulo. Entonces ahí aprendí a lo que es lo que era una diapositiva, lo que era hablar, cómo podías manejar, y empecé a entender lo que era la psicología de grupo, en el sentido Ujú. de qué decir, cómo hacer una pausa, cómo expresar una emoción. Esas partes nunca me ha costado mucho. Es curioso, porque expresar una emoción que quizás es la que a la gente le cuesta mucho, no es que la exprese, es que yo la revivo. Y entonces eso ayuda mucho a vender. Ayuda mucho a convencer, si quieres decirlo de otro modo más bonito. Entonces, bueno, ahí aprendí a empezar a hablar en público, lo empecé a disfrutar y a día de hoy lo que es la presentación, el hablar en público es lo que más disfruto de todo. O sea, creo que es lo que me parece divertido de mi profesión. De hecho, o sea, es que fíjate, viendo tu canal de YouTube, viendo tus vídeos, eh, se nota que te. O sea, quiero decir, porque yo creo que. Imagino que tú también lo notarás, pero yo creo que se nota mucho cuando una persona está haciendo un vídeo porque quiere hacerlo, porque se lo está pasando bien, porque le gusta comunicar lo que está comunicando, a cuando una persona ya hace un vídeo más preconfeccionado, ¿no? Es decir, un poquito más de, vale, tengo que decir esto, no tengo que salirme el guión y tal. Y, oye, te quiero preguntar una cosa. Si pongamos que, yo qué sé, nos encontramos en una conferencia de youtubers, ¿vale? Y estás a punto de dar una charla y de repente hay un fan tuyo y dice, joder, tío, es Fefo. Y yo, por ejemplo, no te conozco. Y digo, ¿y quién es? ¿Qué te gustaría que dijese esta persona? Pues supongo que alguien que hace... Claro, es que antes solamente hacía vídeos de marketing, entonces claro, eso puede ser una cosa muy concreta. Supongo que alguien que cuenta historias. Ya sé que es muy genérico, pero si te das cuenta, todo lo que yo hago en YouTube, ya sean los vídeos de marketing, ya sean los vídeos tecnológicos, ya sean los blogs, que de vez en cuando, que hace mucho que no hago, o los podcasts, Ujú. siempre estoy intentando abrir puertas. Me explico, nunca doy conclusiones. Ujú. Entonces, no sé, es alguien que me ha hecho pensar. Supongo que con eso me haría un piropo importante. Siempre incitas a ese pensamiento crítico, ¿no? Es decir, un poquito lo que decíamos antes de... Oye, Sí. y vale, vamos a centrarnos un poquito en la parte creativa, ¿vale? A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo haces para, o sea, cómo es tu proceso creativo o de dónde sacas las ideas originales? O sea, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de decir, venga, tengo aquí una idea original y después qué haces con ellas? ¿Te las apuntas a una lista? ¿En cuando tienes una idea te pones a trabajar directamente? O sea, ¿cómo funciona todo esto? Pues la verdad es que, a ver, como te he dicho, siempre he escrito para mí o para otros y el proceso siempre... A ver, el proceso es más impulsivo de lo que parece. Pero yo soy una persona muy ordenada, no obsesivamente ordenada como tú, pero sí, pero sí, pero sí ordenada, en el sentido de que sí que tengo mis cuadernos, mis notas, mi software, y sí que soy muy curioso, eso es constante. O sea, me paso el día leyendo, me paso el día viendo cosas. Entonces, cuando veo algo que me interesa, o al menos desde la perspectiva que me interesa, lo apunto como quiero verlo. Ujú. Entonces tengo pues mis listas de, oye, pues para YouTube general, para YouTube tal, para tecnología, para tal. Y ahí voy apuntando pues lo que me salga. Y luego el día que me toca hacer un vídeo, pues honestamente lo que me nazca. No tengo una programación. Nunca la he tenido porque nunca he querido que mi canal fuese un medio de vida. ¿Me Ujú. explico? Oye, cuidado, nunca digo que no, pero pero el problema del medio de vida de YouTube es que ya estás ligado a una serie de compromisos. Claro. Y yo los entiendo, ¿eh? Y los respeto profundamente y ojalá algún día pueda hacerlos, pero dejaría de ser
una vía de escape. Para mí, ten en cuenta que yo trabajo pues toda la semana, incluso fines de semana, en la agencia, y necesito algo que me aísle.